Ahorita te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Alguna vez has agarrado un cheto, lo has volteado en tus dedos y te has preguntado cómo diablos tiene esa forma? No es redondo, no es plano, no es un cuadro. Es ese tubo irregular un poco curvo, con esa textura rugosa por fuera y esa cavidad de aire por dentro. ¿Alguien lo moldea uno por uno? ¿Hay un molde gigante con forma de cheto? ¿Los cortan así? Nada de eso. La forma del cheto no se diseña, se genera sola, y la razón de por qué tiene esa forma exacta tiene que ver con una máquina que trabaja a presión extrema, física que no puedes ver a simple vista, y un proceso que Frito-Lay lleva décadas perfeccionando. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo nace un cheto, desde la materia prima hasta ese tubo naranja que termina en tus dedos manchados. Cheetos es la marca de botanas de queso más vendida en el mundo. Frito-Lay, que es la división de PepsiCo que la fabrica, genera más de $3,000 millones al año solo con esta marca. $3,000 millones. Con un snack que pesa menos de 1 gramo por pieza. Eso significa que en este momento, en alguna fábrica del mundo, se están produciendo chetos por toneladas. Literalmente toneladas por hora. Y lo que hace tan interesante a este producto, desde el punto de vista industrial, no es el sabor. El sabor se puede replicar con cualquier polvo de queso. Lo que es genuinamente difícil de copiar es la textura. Esa combinación de crujiente por fuera, aireado por dentro, que se deshace de cierta manera en la boca. Esa textura no es accidente, es el resultado directo de cómo se forma la pieza. Y para entender cómo se forma, hay que entender una máquina que probablemente nunca has visto en tu vida. Se llama extrusora, y es el corazón de todo. 1948, un señor llamado Charles Elmer Dulin, fundador de Frito Company, compra una extrusora de maíz usada, básicamente una máquina que convierte masa de maíz en bocados inflados. Dulin empieza a experimentar. Mete harina de maíz húmeda, ajusta la presión, ajusta la temperatura, y en algún punto sale algo que nunca había visto, un tubo de maíz inflado, ligero, con una cavidad de aire por dentro. Ese tubo no tenía sabor todavía, era básicamente un fideo de maíz inflado, pero Dulin vio el potencial inmediatamente. Le puso queso en polvo, sal y lo llamó Cheetos. Lo que Dulin descubrió una receta. Fue un proceso físico. Un proceso que hoy se replica en fábricas industriales con una precisión de ingeniería que él jamás imaginó, y ese proceso empieza mucho antes de que el maíz llegue a la extrusora. Todo empieza con harina de maíz, no cualquier harina de maíz con un nivel muy específico de humedad, generalmente entre 18 y 20%. ¿Por qué importa la humedad? Porque la humedad es literalmente el combustible del proceso que viene después. Sin el nivel correcto de agua en la harina, la textura final del cheto cambia completamente. Demasiada humedad y queda denso, muy poca y se rompe antes de inflarse. A esa harina de maíz se le pueden agregar pequeñas cantidades de almidón de maíz modificado, sal y en algunas versiones polvo de queso mezclado desde la masa. Pero en el cheto clásico, el queso se agrega al final. La masa base es esencialmente maíz y agua. Esa mezcla entra a una tolva industrial que alimenta de manera continua y controlada a la máquina más importante de toda la línea, la extrusora. Aquí es donde ocurre todo. Una extrusora es básicamente un tubo de acero con un tornillo helicoidal adentro. Piénsalo como un tornillo de rosca gigante que gira constantemente dentro de un cilindro. La masa entra por un extremo y el tornillo la empuja hacia adelante mientras gira, pero no solo la empuja, al mismo tiempo la comprime. Y esa compresión genera fricción. Y esa fricción genera calor, mucho calor. Estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a 180 grados centígrados en el interior del cilindro. En ese punto, la masa de maíz está a presión altísima, a temperatura altísima, y tiene todavía ese 18% de humedad convertido en vapor atrapado adentro. Y entonces llega al final del tornillo, al orificio de salida. Ese orificio se llama dado o boquilla, y su forma determina exactamente el perfil de la pieza que va a salir. Para los chetos clásicos, la boquilla es un orificio pequeño, circular o ligeramente irregular. Cuando la masa comprimida y sobrecalentada sale por ese orificio, pasa algo extraordinario. La presión cae de golpe, el vapor atrapado dentro de la masa se expande instantáneamente. La masa se infla en una fracción de segundo. Es exactamente el mismo principio que hace que el maíz palomero explote, humedad interna que se convierte en vapor y expande la estructura. Ese inflado instantáneo es lo que crea la cavidad de aire interna del cheto. No hay molde, no hay forma diseñada. El cheto se infla solo, y la forma que toma depende de la velocidad de salida, la temperatura de la masa y la geometría de la boquilla. La textura rugosa exterior, esa superficie irregular que ves en cada pieza, es el resultado directo de cómo se rompe la superficie de la masa al expandirse. Las grietas y rugosidades se forman solas en el momento del inflado. Ningún cheto es idéntico a otro. Cada pieza tiene su propia textura única, pero todas tienen la misma estructura interna, una cámara de aire rodeada por una pared delgada de maíz expandido.
La masa sale de la extrusora como un tubo continuo, inflándose mientras avanza. ¿Y cómo se convierte ese tubo continuo en piezas individuales? Con una cuchilla giratoria colocada justo en la salida de la boquilla. Esa cuchilla gira a velocidad constante y corta el tubo cada cierta distancia. La velocidad de la cuchilla determina el largo de cada pieza. Si la cuchilla gira rápido, las piezas salen cortas. Si gira más lento, las piezas salen más largas. Los chetos estándar tienen aproximadamente 5 centímetros, pero ese parámetro se puede ajustar según el formato del producto. Lo interesante es que la cuchilla no hace un corte limpio como si cortara papel. La masa todavía está caliente y en expansión cuando se corta, así que el extremo de cada pieza queda con esa forma irregular, ligeramente aplastada o redondeada, que ves en los chitos reales. Es decir, esa imperfección que siempre ves en los extremos no es un defecto, es simplemente física. En este punto el chito existe como forma, pero todavía no tiene la textura crujiente que conoces. Cuando sale de la extrusora, la pieza todavía tiene humedad residual. La superficie está caliente pero ligeramente húmeda por dentro. Si lo empacas así, se vuelve gomoso en hora. Entonces las piezas pasan por un horno de secado, un túnel largo con aire caliente circulando que reduce la humedad del producto hasta menos del 2%. Ese secado es lo que convierte la textura de gomosa a crujiente. El calor termina de evaporar la humedad interna y la estructura de maíz expandido se solidifica completamente. En este punto, si agarras una pieza y la muerdes, ya truena. El tiempo en el horno varía según el grosor de la pieza y la temperatura, pero generalmente es entre 2 y 4 minutos. No más, porque si se seca demasiado, la pieza se vuelve frágil y se rompe antes de llegar al empaque. Ahora viene la parte que hace al chito un chito. Las piezas secas caen a un tambor rotatorio, un tambor de acero inoxidable que gira lentamente, como una lavadora en cámara lenta, mientras las piezas ruedan adentro. Mientras el tambor gira, se rocía aceite vegetal sobre las piezas. Ese aceite tiene dos funciones. Le da humedad superficial para que el polvo de queso se adhiera, y agrega el perfil de grasa que contribuye al sabor. Inmediatamente después del aceite, se añade el polvo de queso. Ese polvo es una mezcla de queso cheddar deshidratado, suero de leche, sal, glutamato monosódico, colorante natural o artificial que le da ese color naranja intenso, y condimentos adicionales según el sabor. El tambor sigue girando mientras las piezas se cubren de polvo. El movimiento continuo asegura que cada superficie de cada pieza quede recubierta de manera uniforme. No hay una sola cara sin polvo. Ese polvo naranja que termina en tus dedos es exactamente el mismo que está en la pieza. No es un exceso. Es parte del recubrimiento calculado para que cada gramo de cheto tenga la misma concentración de sabor. Y ahora ya sabes por qué los dedos naranjas son inevitables. No es que el polvo se caiga, es que el polvo es parte estructural del producto. Cuando las piezas salen del tambor de condimentado, pasan por un sistema de visión artificial. Sí, cámaras. Cada pieza es fotografiada en fracciones de segundo mientras cae por la línea. El sistema detecta piezas quemadas, piezas sin recubrimiento, piezas demasiado grandes o demasiado pequeñas, y las separa automáticamente con una ráfaga de aire comprimido antes de que lleguen al empaque. Las piezas que pasan el control caen a una báscula de pesado automático. La máquina calcula en tiempo real cuántas piezas necesita para alcanzar el peso exacto de la bolsa, y la suelta en la cantidad correcta. Después, una máquina formadora llenadora selladora toma la bolsa de plástico laminado, la forma, la llena con las piezas pesadas y la sella con calor, todo en menos de 2 segundos. Una línea moderna puede producir entre 80 y 100 bolsas por minuto. Aquí viene algo que muy poca gente sabe. La forma del cheto es técnicamente imposible de patentar. No puedes patentar una forma generada aleatoriamente por física. Pero en la práctica es casi imposible de replicar exactamente por un competidor. ¿Por qué? Porque la textura final depende de docenas de variables simultáneas. La humedad exacta de la harina, la temperatura interna de la extrusora, la velocidad del tornillo, el diámetro preciso de la boquilla, la velocidad de la cuchilla, la temperatura del horno. Si cambias cualquiera de esas variables, aunque sea un poco, el producto final cambia. Frito-Lay tiene décadas de datos de producción que les permiten mantener esas variables estables a escala industrial. Un competidor nuevo puede comprar la misma extrusora, usar la misma harina, y aún así sacar un producto con textura diferente porque no tiene ese historial de ajuste fino. La forma del chito no está protegida por una patente, está protegida por la complejidad de replicarla, que en la práctica es mucho más efectivo. Closing plus call to action. Entonces, la próxima vez que agarres un cheto y lo veas antes de comerlo, ya sabes que esa forma irregular no fue diseñada por nadie. La generó la física. Masa de maíz a presión extrema, liberada en una fracción de segundo, expandiéndose según las leyes de la termodinámica, cortada por una cuchilla giratoria, secada en un horno y recubierta en un tambor rotatorio. Todo eso, para un snack que desaparece en 2 mordidas.
Y esa textura que tanto te gusta, esa sensación de que se deshace exactamente de cierta manera en la boca, es el resultado de décadas de ingeniería ajustando variables que ni siquiera puedes ver. Si este video te sorprendió, suscríbete. Cada semana nos metemos adentro de las fábricas de las marcas que consumes todos los días. La semana que viene vamos a ver otro producto que conoces perfectamente, pero cuyo proceso de fabricación es completamente diferente a lo que imagina. Ya te lo adelanto, es algo que probablemente tomaste esta mañana. Nos vemos ahí.